Alex Choquecagua, nuestro invitado el día de hoy, aquí en la cabina de Radio 1. Alex, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Fernando. Un gusto estar ¿Por cuál de los dos empezamos? Yo en la mañana les di una introducción a nuestros oyentes sobre el tema, pero mi idea también es que nos cuentes, porque esto va a tener consecuencias, ¿no es cierto? Va a traer a otros casos, a otros procesos. Entonces, que nos cuentes cada detalle, pero además, ¿qué puede pasar aquí en Tacna u otro lugar del país? ¿Por cuál empezamos? Creo que debemos empezar por el caso Betsy Chávez. Permíteme comentarte, en realidad lo que ha ocurrido sí es un acto negligente por parte del equipo especial de fiscales que trabajaba este caso. Permíteme explicarte cronológicamente y permíteme explicarte jurídicamente como especialista también las consecuencias. Fiscales, el grupo de fiscales. Así es. En primer lugar, el plazo de la prisión preventiva de Betsy Chávez vencía el 19 de diciembre del año pasado. La Fiscalía presenta su requerimiento de prolongación de prisión preventiva un día antes, el día 18 de diciembre. ¿Pero por qué lo hace? Lo hace porque es una práctica muy usual a nivel nacional que muchos juzgados, la gran mayoría, no todos, de investigación preparatoria, consideran que el requisito legal para el Ministerio Público es ingresarlo hasta antes del vencimiento y que la audiencia podría desarrollarse días después debido a la excesiva carga laboral de la Corte. Ese era el criterio que tenían a nivel nacional muchísimos juzgados. Y la Fiscalía, el equipo especial, confiado en este criterio jurídico, así lo requirió y el juzgado le dio la razón y la sala le dio la razón, pero impugnaron a través de un habeas corpus, apelaron y luego se fueron al Tribunal Constitucional y el tribunal lo que ha hecho es establecer un criterio jurídico nacional que va a trascender en muchos casos porque se ha establecido el respeto al principio de legalidad procesal. Permíteme precisarte, ¿qué es lo que ha ocurrido? En el caso de Betsy Chávez, la resolución que le prolonga la prisión preventiva recién sale el día 26 de diciembre, es decir, sale 8 días después. A ella se le había vencido el 19. Correcto. En esos 8 días estuvo privada de su libertad sin un mandato legal vigente. ¿Y qué dice el artículo 273 del Código Procesal Penal expresamente? Dice que si es que no existe ninguna medida de coerción dictada por autoridad judicial competente o una sentencia vigente, sencillamente debe disponerse la inmediata excarcelación. Y este artículo es lo que ha redimido el Tribunal Constitucional, diciendo de que no puede vulnerarse el principio de legalidad procesal. Y esa mala práctica de algunos equipos fiscales que presentan su requerimiento de prolongación de prisión preventiva a última hora, permitiendo que el Poder Judicial programe audiencias con días posteriores debido a su excesiva carga procesal, no puede permitirse. Ahora, hablemos del caso Pedro Castillo. ¿Qué va a ocurrir con su situación? Particularmente no conozco si hay vencimiento o no, pero si es que han habido días en los cuales Pedro Castillo ha estado privado de su libertad sin un mandato de prolongación de prisión preventiva que ya se haya dictado por parte de la Judicatura, el Tribunal Constitucional podría pronunciarse y también disponer su excarcelación. ¿El tribunal tendría que hacerlo? No ya por... Muy buena pregunta. El Tribunal Constitucional, si es que han impugnado y si es que luego incoaron una acción constitucional de habeas corpus. ¿Qué es lo que hizo Betsy Chávez? Correcto. Pero si no lo ha hecho, ojo, el resguardo de derechos fundamentales no precluye, por lo que mañana podría la defensa de Pedro Castillo deducir una nulidad contra la resolución que prolongó la prisión preventiva y siguiendo el criterio del Tribunal Constitucional, este Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria debería declarar fundada la nulidad de la prolongación de prisión preventiva y ordenar la inmediata excarcelación de Pedro Castillo. Así sea un día. Ahora, si el juzgado se cierra en su criterio, se desvincula de la sentencia del Tribunal Constitucional, pues Pedro Castillo podrá apelar, podrá interponer una demanda de habeas corpus, podrá ir a la Sala Superior Constitucional e inclusive podría llegar al Tribunal Constitucional. ¿Betsy Chávez podría denunciar al juez? Porque el fiscal, más allá de que tenía fecha límite el 19, presentó la prolongación el 18, cumplió en la fecha. Pero es cuestionable porque debe haber hecho semanas antes. Definitivamente. Pero el juez es el que dio pase a tenerla 8 días más en la cárcel. Correcto. ¿Betsy Chávez puede accionar contra el juez? La verdad es que sí existen fundamentos jurídicos para interponer una queja ante la Autoridad Nacional de Control, ya será decisión discrecional de la defensa. Pero permíteme comentarte algo muy importante y para que también la ciudadanía lo sepa. Pero es algo extraño la celeridad que ha ocurrido, porque en la práctica muchos procesos constitucionales
constitucionales que llegan o llevamos los abogados al Tribunal Constitucional demoran 3, 4 o 5 años aproximadamente en resolverse. Lo que ha ocurrido en el caso de Betsy Chávez... Cuando ya la persona está con sentencia o ya está libre. Cuando ya está condenada y definitivamente por sustracción de la materia, el Tribunal Constitucional te dice no ha lugar a pronunciarse. Te lo explico cronológicamente. El 26 de diciembre del año pasado se prolonga la prisión preventiva de Betsy Chávez. Su defensa impugna esta decisión. En enero se lleva a cabo la audiencia de apelación. La sala confirma la decisión. Frente a ello, en el mismo mes de enero, la defensa de Betsy Chávez interpone una demanda constitucional de habeas corpus. El Juzgado Constitucional de Lima la declara infundada. Apela y en febrero del año pasado, el 28 de febrero, si no me equivoco, la Sala Superior Constitucional de Lima declara también infundada, confirmando la sentencia. Los constitucionales previos al TC ya habían dicho no. El órgano jurisdiccional penal, el juzgado y la sala habían dicho que no. Y los constitucionales. Y también en primera y segunda instancia habían dicho que no. Es por eso que vía recurso de agravio constitucional llega al Tribunal Constitucional. Pero eso es como que extraño, porque el Tribunal Constitucional desde febrero hasta septiembre, tan solo en 7 meses emitió un pronunciamiento, cuando en la práctica los ciudadanos tenemos que esperar 4 o 5 años para que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Entonces, de seguro la Fiscalía lo que va a hacer es solicitar una investigación interna a la Autoridad de Control del Tribunal Constitucional, porque de seguro cientos de procesos constitucionales y demandas de habeas corpus que tienen anterior presentación a la de Betsy Chávez han sido pasadas por encima y el Tribunal Constitucional ha resuelto antes, y ningún ciudadano tiene privilegios sobre otro. El presidente ya se instaló ya. Definitivamente, o sea, eso ya, sí. Más allá de un presidente es una aclaración. Correcto, es una aclaración porque la norma ya lo decía. Siempre ha debido ser así. Sí, y además aquí mismo en la ciudad de Tacna, o sea, muy pocos jueces de Tacna seguían el precedente legal que dice el artículo 2 y 3 del Código Procesal Penal y lo que ha dicho ahora el Tribunal Constitucional. La gran mayoría de juzgados de investigación preparatoria eran del criterio, bueno, no importa, está vencido 1 semana, 2 semanas, el plazo de la prisión, pero luego se convalida con el dictado de la resolución. Esa misma mala práctica ocurre también con la figura de la prolongación, con la prórroga del plazo de la investigación. Muchas veces la Fiscalía presenta su requerimiento antes del vencimiento. Un día antes, yo siempre sabía eso. Un día antes. Que hay gente que está en el penal, así es, en el interior, y lo mismo por diversos casos, y el fiscal aterriza con su prolongación de prisión preventiva el día antes a que venza, y con eso le dan la cobertura para que sigan en prisión hasta que el juez tome una decisión, 1 o 2 semanas. Exactamente. Entonces esa mala práctica definitivamente el Tribunal Constitucional ahora la ha dejado de lado. ¿Y en Tacna conoces casos así? Sí, muchísimos. No me gustaría mencionar nombres, pero yo creo que el 80% de juzgados de investigación preparatoria de Tacna eran del criterio erróneo, considero respetuosamente yo. ¿Hay gente en el penal que le haya pasado eso? Sí, o sea, que hay gente en el penal preventiva, así es, que se la hayan prolongado y se la hayan prolongado después del tiempo que venció la primera. Sí, de los 1.150 internos del penal de varones de Tacna y los 180 y tantos internas del penal de mujeres de Tacna, yo estimo que por lo menos 1 o 2% de internos aproximadamente han pasado por este supuesto. Y si 1 o 2% de estas situaciones se han presentado a nivel nacional, digamos así, ¿los tiene que dejar libres? Buena pregunta. No es que se te van a dejar libres automáticamente. Lo que tendrían que hacer las defensas es, al amparo de esta sentencia del Tribunal Constitucional, deducir una nulidad procesal en contra de la resolución que prolongó la prisión preventiva bajo el argumento redimido por el Tribunal Constitucional. Por eso digo que esta sentencia es revolucionaria. Voy al juzgado, te digo. O sea, no tendría que ir al Tribunal Constitucional a esperar 7 meses a 2 años, sino que al mismo juzgado le manda un documento diciéndole, señores, el TC ha resuelto eso y ustedes resolvieron de esa manera. Sí. Han vulnerado el derecho a la libertad de mi defendido por 1 día, por 2 días, por 1 semana. Tienen que dejarlo en libertad. Sí, y eso va a ocurrir a nivel nacional, pero esto no debe interpretarse como un supuesto en el cual se va a liberar procesados, sino debe interpretarse como un supuesto en el cual debe rectificarse una mala práctica. Porque el término utilizado es detención arbitraria. Sí, es correcto, y el Tribunal Constitucional lo ha dicho, porque en esos 8 días, indicó el mismo Tribunal Constitucional en su fundamento jurídico 54, la señora Betsy Chávez se encontraba privada de su libertad sin un mandato judicial, pese que el artículo 273 lo prohíbe. ¿8 días encerrada?
Sin ningún mandato sin judicial. ningún mandato. Así es. Ya. Solamente en espera de la audiencia por la excesiva carga procesal, entre comillas. Ya. Pero eso dice la norma, que no es fundamento. Permítame agregarte algo más. Y no es que el Tribunal Constitucional peruano yerre en su razonamiento, sino muchos tribunales constitucionales del mundo romano germánico en el que vivimos tienen el mismo criterio. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional español, en un antiguo precedente del año 2013 y otro precedente más reciente del año 2025, la sentencia 03-2025 del Tribunal Constitucional Español, ha precisado también lo mismo, que no puede aceptarse una mala práctica de presentar el requerimiento de prolongación de prisión preventiva a última hora y que la audiencia se programe con días de posterioridad. Tanto el requerimiento como la resolución y menota de prolongación tienen que dictarse antes del vencimiento y ningún ciudadano puede estar al menos ni un día en privación de libertad sin un mandato legal judicial vigente. Ya, pero alguien tiene que ser responsable de eso. La respuesta es que si a mí me radica pasa eso, en el equipo del Ministerio Si un juez me tiene 8 días en el aire, en el limbo, irregularmente con detención arbitraria y me dejan luego en libertad por el fallo del TC, uno tendría que accionar ante el juez que cometió ese abuso y llevarlo a los órganos de control del Poder Judicial. De seguro la defensa de Betsy Chávez en este caso va a interponer las acciones respectivas contra el Ministerio Público y contra el Poder Judicial, pero esta sentencia sí trasciende mucho, como lo comentaste, creo que lo dijo Marcos Cifuentes. Las defensas de los demás procesados que vienen cumpliendo mandato de prisión preventiva, como Pedro Castillo en este caso, podrían invocar lo mismo. Ahora, el problema en Tacna es que si alguien acciona, ¿contra quién acciona? ¿Contra el primero o contra la sala? Muy buena pregunta. Porque en Lima hay varios juzgados, montones. Correcto. En Tacna tenemos primera instancia y segunda instancia. Sí, pero en Tacna, como no existen órganos constitucionales, la demanda de habeas corpus la conoce otro juzgado de investigación preparatoria que hace funciones constitucionales. Y la Sala Penal de Tacna conoce en sede constitucional estos casos. En caso la Sala Penal ya haya conocido previamente el caso, es otra sala que se conforma. Generalmente jueces integrantes de las salas civiles, laborales, las hacen de jueces constitucionales. Y luego sube vía recurso más horario complicado en armar las fechas todavía para resolver. Sí. Te comento esto porque en Tacna los habeas corpus, hasta tramitarse y llegar a Lima, muchas veces demoran en promedio 5 años desde el Tribunal Constitucional. Por eso me sorprendió que en el caso de Betsy Chávez, pocos meses. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, ayer un fiscal pidió un pedido de prisión, de prolongación de prisión fuera de plazo, de prisión preventiva, pues, el último día? Muy buena pregunta. Y seguro la audiencia es 2-3 días después, ya con el plazo vencido. Oye, hoy día se vence. Porque se lo ha pedido un día antes, ayer se lo pidió. Si el día de hoy vence a las 00 horas, tenía que pronunciarse el día de hoy. Si no se pronuncia inmediatamente, pues bajo este criterio legal del Tribunal Constitucional, sencillamente tendría que declararse improcedente por extemporáneo el requerimiento de prolongación de prisión. ¿Y por qué los fiscales esperaban el último día? Muy buena pregunta. Lo que pasa es que es una mala práctica. Lo que viene ocurriendo al interior del Ministerio Público y del Poder Judicial es que los fiscales y jueces están muy afectados por la excesiva carga procesal. Han incrementado delitos, ha incrementado la población. La carga procesal de hace algunos años, cuando en el 2008 se instaló el nuevo Código Procesal Penal en Tacna, era 3 o 4 veces menos de lo que es ahora. Pero los órganos jurisdiccionales no han incrementado 3 o 4 veces más. Por lo mucho se habrán duplicado. Lo que ocurre entonces es que, discúlpame el término, pero a veces los fiscales y los jueces, como para querer evitar que ciertas personas no deseables salgan del penal, adoptan medidas forzando interpretaciones jurídicas en contra incluso del texto expreso de la ley. Esa mala práctica ha llevado a que este equipo especial, que conocía el caso de Betsy Chávez, se confiara y presentara su requerimiento de prolongación a última hora pensando que el juzgado le iba a dar la razón. Y no se equivocaron, porque el juzgado les dio la razón. Y la sala, la de la Corte Suprema, les dio la razón. El problema fue que el Tribunal Constitucional ahora fue muy escrupuloso con el respeto de las garantías constitucionales y el principio de legalidad procesal. Pero a veces incluso el tema para tenerlos con una prisión preventiva es para encapsularlos, para que no interfieran en el proceso, para que no fuguen, pero muchas veces, y porque tiene que realizar una serie de labores la Fiscalía para cerrar el caso y presentar la acusación. Pero en muchos de los casos uno conversa con personas excarceladas y les pregunta: ¿cuántas veces declaraste ante el fiscal? ¿Cuántas veces el fiscal te visitó? ¿Cuántas veces cuando estuviste en el penal 9 meses la Fiscalía estuvo presente? Te dicen 1, 2. Y los demás estuvieron ahí
detenidos y presos? Muy buena pregunta. Lo que pasa es que el Ministerio Público solamente acude a los penales para diligencias en específico, declaraciones, pericias acústicas, fonéticas, antropológicas. No tienen la obligación de acudir al penal propiamente los fiscales si es que no hay una diligencia. Pero quienes sí tienen, ahí adentro. pero quienes sí tienen la obligación es los abogados de participar en las diligencias en representación del imputado. Ahora, pero quienes sí tienen el deber de participar y tomar conocimiento de la situación del interno son los jueces, quienes cada 6 meses, por ejemplo, deben evaluar la prisión preventiva, deben acudir a audiencias de prolongación de prisión preventiva y en el juicio oral, con inmediación, deben permitir la conexión clara y fluida del imputado y su intervención en el juicio oral. Por todo lo que estamos conversando, la responsabilidad de los jueces, porque los jueces en su momento o desde el principio debieron haberle hecho al fiscal, bueno, me presentaste el último día, el señor va a salir en libertad. Tu requerimiento te lo puedo ver después, tiene que presentar otro pidiendo nueva prisión preventiva. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en el caso de Betsy Chávez? ¿Puede pedir nuevamente prisión preventiva? Muy buena pregunta. Como se ha declarado la invalidez de la prolongación de la prisión preventiva, lo que podría hacer el Ministerio Público es solicitar una nueva medida de coerción. Ya. Pero para solicitar una nueva medida de coerción necesita elementos que lo acrediten. Es decir, si es que solicita solamente por el hecho de que tiene una corazonada la Fiscalía de que se pueda fugar del país, pues bajo el mismo criterio que ha dicho la Sala Penal Nacional, la tercera sala en el caso... Pero en el proceso hay elemento de fuga. Lo que pasa es que con eso llegamos al caso ya de Martín Vizcarra. El jefe ese del auto de Betsy Chávez estaba... Muy buena pregunta. La Embajada de México y no tiene arraigo... Muy buena pregunta. No tiene arraigo laboral. Lo que pasa es que para pedir un nuevo requerimiento de prisión preventiva, dada la invalidez de lo anterior, se tendrían que presentar nuevos elementos. No podría valorarse únicamente los iniciales requerimientos. ¿Me dejo entender? Sí. Y con esto ya pasamos al caso de Martín Vizcarra. Lo que ha ocurrido en el caso de Martín Vizcarra es que la tercera Sala Penal Nacional ha indicado que no corresponde que se convalide la vigencia... Espera. ¿Y le puedo pedir un arresto domiciliario a Betsy Chávez? Buena pregunta. La verdad, sí se le puede requerir, porque esa es otra medida de coerción procesal. En el sistema procesal penal peruano existen 5 tipos de medida de coerción personal: la comparecencia simple, que es ahora la que tiene Vizcarra, la comparecencia con restricciones, el arresto domiciliario, que ojo, es solamente para cierto grupo de personas. El arresto domiciliario no es para cualquier tipo de ciudadano. Ojo con eso, porque podrían rechazar el pedido de arresto domiciliario contra Betsy Chávez, porque solamente en 4 supuestos procede el arresto domiciliario. 1, contra persona embarazada. 2, contra persona que tenga un hijo menor de 3 años. 3, contra persona mayor de 65 años. Y 4, contra persona que padezca enfermedad grave o incurable. ¿Ya ha pasado todo el tiempo enferma? Bueno, tendría que acreditar entonces en acto de audiencia que padece enfermedad o grave o incurable. Y por eso se tiene que... Por eso PPK tiene domiciliario. Tiene más de 65 años. Por eso PPK tiene arresto domiciliario. Igual que tuvo Susana Villarán. Igual como muchos políticos han tenido más de 65 años. Esta figura es muy antigua. 65 para que te manden al domicilio y no a... Pero ojo, no es obligatorio, es facultativo. Va a depender de la especial argumentación de la defensa y de la decisión del juez. ¿Le ahorras dinero al Estado o eso? O sea, arresto domiciliario, grillete y un seguridad fuera. Buena pregunta. La verdad es que no se está implementando. No se está implementando grilletes en Tacna. O en todo el país. En provincias no. En Lima sí se ha hecho experimentos y está trabajándose con grillete. El tema del arresto domiciliario creo que funcionaría bien en personas bastante escrupulosas en su conducta, ¿no? Y no disculpen el término, en delincuentes, porque ha habido casos de fugas en supuestos de arresto domiciliario. El delincuente en Perú se rompe el grillete y se va a Bolivia y desaparece. Ha ocurrido. Delincuentes, por ejemplo, hace un par de años en Monteverde, por ejemplo, estaba recluido en un departamento, se fugó, golpearon al efectivo policial, lo maniataron y los delincuentes a punta de armas terminaron fugándose. Tiempo después fueron capturados en un incidente menor de violencia familiar. Estamos en Betsy Chávez ahí. Pasemos a Martín Vizcarra. Ya. Lo que ocurrió en el caso... Martín Vizcarra sí tiene arraigos ahora. Muy buena pregunta. Lo que ocurre es que Martín Vizcarra en realidad siempre tenía arraigo laboral, familiar y domiciliario, pero lo más importante es el peligro procesal, y el peligro procesal, según el artículo 12 y 9 del Código Procesal Penal, no solo la existencia de arraigos, sino tienen que valorarse otros 5 elementos en total.
Y lo que la defensa de Martín Vizcarra, ojo, no soy simpatizante de Martín Vizcarra, precisó es que no había un mal comportamiento procesal ni en este ni en otros procesos. Y ese es un presupuesto para valorar el peligro procesal. Y en efecto, Martín Vizcarra había concurrido a todas sus audiencias, se presentó a cada una de las diligencias, inclusive sabiendo que le pueden revocar la prisión preventiva. Entonces, objetivamente hablando, no había elementos para que pueda inferirse que existe peligro procesal. Sin embargo, el juzgado de investigación preparatoria que le dictó el mandato de prisión preventiva y que fue ahora revocado, ha indicado que existiría alta probabilidad tanto de fuga como de condena, fumus comissi delicti. La sala lo que ha hecho es revocar porque consideró de que no existe peligro procesal. Lo que debe ocurrir en realidad es que si el señor Martín Vizcarra tiene que ser privado de su libertad, debe ser privado de su libertad con una sentencia condenatoria firme que en su momento se expida. Ya, pero Vizcarra, ¿en ese caso hay algún peligro procesal? Muy buena pregunta. La Fiscalía no acreditó con elementos objetivos que hay indicadores de peligro procesal. Lo dice la misma resolución, las 64 no tiene páginas. arraigo familiar. Muy buena pregunta. El juzgado dijo no tiene arraigo familiar porque tiene hijas mayores de edad, pero la resolución, he leído las 64 páginas, dice de que uno de sus menores hijos, perdón, disculpe el término, la redundancia, es menor de edad. Por tanto, sí existiría vinculación familiar. Ahora, lo que ha dicho la sala también es no por el hecho de que tenga algunos hijos mayores de edad significa que no tenga arraigo familiar, porque el arraigo familiar no quiere decir de que tengas necesariamente hijos menores de edad que dependan económicamente de ti, sino que el arraigo es la vinculación afectivo familiar con personas que radiquen en el país y que desincentive la fuga. Ese es el criterio que ha asumido la Sala Superior y consideró que no existía peligro procesal. El laboral era débil. O sea, la hija le daba chamba. Presentaron diversos contratos civiles. Uno con la y otro con el mismo partido político, como que da capacitaciones. Sí, presentaron diversos contratos civiles, inclusive contratos de locación. El juzgado los desestimó, pero la sala indicó que sí son elementos que acrediten una actividad económica laboral lícita que cuenta con la debida certificación notarial. No existe ningún elemento que acredite objetivamente que esto sea falso. Eso ha dicho la sala, o que sea simulado o que no ejerce esta actividad. Por lo menos la Fiscalía, indica la sala, debió haber demostrado que todo era falso o simulado o que no ejercía esas actividades económicas. Entonces, como no hubo elementos objetivos, a la sala no le quedó otra alternativa que revocar la decisión. Recordemos que el peligro procesal no debe entenderse como una especulación. Yo creo que se va a fugar, tengo una corazonada. No, el peligro procesal, según norma, requiere la acreditación de elementos objetivos de que se va a fugar. El señor Vizcarra creo que hizo una transmisión inclusive desde la frontera con Colombia. Esto lo valoró también y lo hizo en la Sala Superior, en la página 33, recuerdo, en la que precisa de que el hecho de que se haya desplazado libremente por muchos lugares del país es un indicador de que no se va a fugar. Incluso zona de frontera, porque viene a Tacna permanentemente, por ejemplo. Incluso en zona de frontera. Ahora, pero dentro de lo más importante en ese caso de el tema de Vizcarra es que en esta etapa del proceso no se le puede pedir una prisión preventiva. Muy buena pregunta. No, y es una ley del Congreso, este Congreso. No se le puede pedir prisión preventiva, pero sí se le puede pedir otra medida de coerción. Algunos, por ejemplo, han hablado, ¿le pueden dictar impedimento de salida del país a Martín Vizcarra de oficio o no? El impedimento de salida del país es una medida de coerción procesal independiente, requiere una audiencia también independiente. Si la Fiscalía decide requerir el impedimento de salida del país, pues con su defensa tendrán que ir a una audiencia y luego de un debate y un debido proceso se dictará la resolución que corresponda. Y en este caso de Vizcarra, ¿se replica también en Tacna ese tipo de medidas? Bueno, en realidad ya la Corte Suprema, no estoy hablando de la tercera Sala Superior Penal Nacional, sino de la Corte Suprema como órgano de máxima instancia jurisdiccional, ya había establecido en diversos precedentes del mismo juez supremo César San Martín Castro, por ejemplo, que el peligro procesal requiere acreditar elementos objetivos de fuga o de obstaculización por el proceso y que no vale argumentar especulaciones, sino que se requiere elementos objetivos. Por ejemplo, amenacete al testigo, por ejemplo, intenté fugarme, por ejemplo, ese hecho de solicitar asilo político ya es un indicador, pero objetivamente en el caso de Martín Vizcarra no ha ocurrido. Pero en los criterios que ha aplicado, por ejemplo, porque a Vizcarra el juez de primera es el que aplica los criterios que pide la Fiscalía, pero el de segunda lo corrige, los jueces de segunda. Porque también así lo ha dicho la Corte Suprema. ¿Eso? Bueno, la verdad, en Tacna tienen un criterio, creo yo, en su gran mayoría,
poco garantista. Ya. Poco garantista. Son como que en promedio general bastante rigurosos con la exigencia de presupuestos. Ya. Pero la verdad, la decisión del caso Martín Vizcarra creo yo que no trasciende a Tacna, porque existen muchos precedentes de la Ya. Corte Suprema que dicen lo mismo o lo dicen de otra sobre forma. estos temas Sí, también. muchísimos precedentes. Casaciones que se fueron dando en el tema, Sí, muchísimos. en el proceso donde no quedaba claro el tema de arraigos, peligros, Sí. y se han ido reuniendo Se ha los dado, jueces para por ejemplo, dar las normatividades respectivas sobre el tema y aclararle a los jueces cómo deben definir. Correcto. Te doy ejemplos de casaciones que han estado vinculadas a la ciudad de Tacna. El caso Omar Jiménez, por ejemplo. El caso del exgerente general de gobierno regional, Huarachi, por ejemplo. Ya. En esos casos la Corte Suprema ha indicado que debe verificarse objetivamente si existen indicadores de obstaculización. Ahora, el hecho de que se haya acreditado existencia de arraigo laboral, por ejemplo, por actividades económicas, no debería enervarse por supuestos de desconfianza. Si es que desconfía, por ejemplo, la Fiscalía dice, no, esto puede ser simulado, tiene que mostrar elementos objetivos que acrediten que no es real. Entonces, ya existen muchos precedentes, como el caso Vizcarra que ha dictado la Corte Suprema. Por eso creo yo que este caso, jurisprudencialmente hablando, no va a trascender mucho, como sí la sentencia del Tribunal Constitucional del caso Betsy Chávez, que es revolucionaria a nivel nacional, porque establece un criterio. No, que, el de Betsy es el más claro. En el de Vizcarras se ha resuelto de acuerdo como todos creímos que debió haberse resuelto en su momento. Claro. Sí tiene arraigos, no hay peligro de fuga, procesalmente está presentándose en el proceso, si bien va calentando. Se suma el tema de que a esa altura no se puede pedir la prisión preventiva. Pero el de Betsy Chávez es el que a los fiscales y a los jueces hoy les debe estar llamando la atención, porque si ya tienen una carga procesal, ¿qué es lo que tú me dices que hace que lleguen a última hora para pedir las prolongaciones? Hoy va a haber más presión porque si no van a perder el tema. Van a rechazarles. Sí, la decisión del caso Vizcarra es un órgano superior, no es un órgano supremo. En cambio, la sentencia del caso Betsy Chávez es dictado por la máxima autoridad Ya. de interpretación constitucional en el país. Por tanto, es de observancia. Si bien es un precedente vinculante, porque no lo dice la sentencia, lo cierto es que su cumplimiento debe resguardarse por todos los órganos jurisdiccionales a nivel nacional. Permíteme cambiarte el tema. En Tacna hemos tenido en menos de 45 días 4 asesinatos de mujeres. Y yo escucho a las mujeres y a los ciudadanos en las redes criticar a los fiscales por la calificación. Pide feminicidio. ¿Se da o no se da feminicidio? ¿Cómo se califica el feminicidio? Muy buena pregunta. El delito de feminicidio es un delito especial propio cualificado. ¿Qué significa esto en términos sencillos? Es un delito que requiere el cumplimiento estricto de algunos requisitos para su configuración. Es decir, cualquier tipo de asesinato no califica como feminicidio. Y lo que la norma nos dice es para que se configure el feminicidio deben existir supuestos de abuso de poder, de abuso de confianza, de violencia familiar, de misoginia o de sujeción contra la mujer. Si no concurren estos supuestos, sencillamente el hecho no calificaría como feminicidio. Te lo explico en dos ejemplos. Hace una semana y media, un crimen ocurrido en los edificios de Alfonso Ugarte en Gregorio Albarracín. Claro. Un joven, masajista creo que era, salió con una señorita, estuvo en una fiesta, luego decidieron, correcto, luego hicieron ir a su departamento, iban a tener intimidad aparentemente y luego hubo una discusión de un aspecto íntimo. Pero ellos no eran pareja, ellos no tenían una relación de subordinación, ellos no tenían una vinculación familiar, el encuentro fue espontáneo y la reacción de la gente, la reacción homicida, violenta, fue espontánea. Entonces, la verdad hizo bien la Fiscalía en calificar el hecho como homicidio calificado. Pero ojo, la pena en el homicidio calificado en el Perú es de 15 a 35 años. Ojo, puede ser horrendo el crimen, pero la pena es solo entre 15 a 35 años. Ahora, otro ejemplo. El crimen ocurrió este fin de semana. 25 nomás. Ya. Lo que pasa es que se suma la pena cuantas agravantes haya. Y el homicidio calificado tiene 4 agravantes. Es decir, mientras más agravantes haya. El último no tenía para 35 y ese que quemó el cuerpo. El último no creo yo que 35. Merecía cadena perpetua. Permíteme explicarte. En cuanto al homicidio calificado, se suma la pena, en este caso 5 años, cuantas agravantes haya. Es decir, concurre todos los agravantes, la pena será 35, concurre solo uno, será 20, 2, será 25.
Ahora, en el último caso, el último caso que ocurrió este fin de semana, claro, de los hermanatos y las 43 puñaladas, creo yo que es un típico caso de feminicidio. Si bien hasta el momento se ha calificado como homicidio calificado, muy respetuosamente lo digo, creo yo que yerran en su razonamiento, porque allí sí existió vinculación familiar y allí sí existió supuestos de violencia familiar en el pasado, porque este joven inclusive había denunciado a su hermanastra, y si bien no había estado allí la hermanastra como víctima, lo cierto es que existe una relación familiar de violencia. Para el feminicidio tiene que haber vinculación familiar. Vinculación familiar. Vinculación amorosa. O, dice la norma, por supuesto, o vinculación afectiva, o misoginia, o discriminación, o abuso de poder, o abuso de confianza. Entonces, el feminicidio se puede dar entre exparejas, entre ex enamorados, entre un acosador y una víctima, así no se conozcan. Puede darse, pero tiene que reunirse esos supuestos especiales porque es un delito especial propio cualificado. Ahora, en este último caso yo creo que sí el hecho califica como feminicidio y por eso critico respetuosamente la decisión jurisdiccional. ¿Por qué? Porque existió, una relación familiar. Dos, existió un supuesto de violencia familiar con antecedente de denuncia en el pasado, en el que si bien la mujer no era la denunciante, sino era la denunciada, está acreditado la existencia del conflicto familiar. Ahora, y en tercer lugar, existió un supuesto de misoginia y odio de él hacia ella. Por eso anteriormente ya se interpuso una denuncia. Entonces creo yo que este hecho debería ser calificado como feminicidio. Y en la pena es cadena perpetua. Como concurren las agravantes del feminicidio, en este caso la pena sería de cadena perpetua. Ahora, si yo soy fiscal y he pedido por homicidio calificado 25, ¿en el proceso de investigación yo puedo cambiar? La verdad es que sí, conforme al principio de progresividad de la investigación, en estos meses que va a durar la investigación preparatoria, la Fiscalía puede recalificar los hechos y plantear una acusación únicamente por feminicidio o por feminicidio y alternativamente también por el delito de homicidio calificado. Me preocupa, digo, en cuanto a la pena del homicidio calificado, porque para que la ciudadanía lo sepa, si es que concurre solo un agravante, la pena sería de 20 años. Si la Fiscalía demuestra en juicio la concurrencia de 2 agravantes, la pena sería de 25. Imaginemos, si solo se lo condena por un agravante del homicidio calificado, estaríamos hablando de una pena de 20 años. Este delito, homicidio calificado, cuenta con el beneficio penitenciario de la redención de la pena por trabajo y estudio, que permite redimir a razón de 5 días por estudio y trabajo por 1. Eso quiere decir que de los 20 años que le dieran, por ejemplo, por homicidio calificado por un agravante, estaría solo 16 años en el penal. Puede bajar hasta 4. Así es, no 5 entero porque el área de trabajo no trabaja sábados y domingos, descansan en enero, ¿no? Entonces, en 16 años a este homicida ya lo veríamos en la calle. Lanzo esta pregunta. ¿Y dónde estamos fallando entonces? Lo que ocurre es que el homicidio calificado es un delito bastante antiguo que tiene una regulación desde el Código Penal en 1991 y se está manteniendo la pena desde 1991, 15 a 35 años. En cambio, el delito de feminicidio es un delito nuevo, nació recién en el año 2016 y por tanto tiene una legislación más avanzada y una pena mucho más elevada. Ahora, el feminicidio también tiene penas menores, 25 años, pero cuando concurren más de 2 agravantes, dice el artículo 108b del Código Penal, se impone ya la máxima condena, que es la de cadena perpetua. Muy bien. ¿Puede funcionar el frontón? Bueno, creo yo que no funcionaría el frontón porque en vez de construirse el frontón con ese presupuesto inmenso donde hay que llevar alimentos, agua, todo a la isla, podrían construirse muchos más penales en lo largo y ancho de la sierra del país. ¿Por qué sierra? ¿Por qué no costa? Porque, por ejemplo, ¿qué harías con Pocoyay? Ya, muy buena pregunta. Lo que yo haría con Pocoyay es mantener el penal y construir otro establecimiento penitenciario en las alturas, alejado de zonas donde existe señal y red eléctrica. Por ejemplo, yo que subió como 200 veces al penal de Chaleapalca, desde el año 2000, 16, 17, hasta el año 2021, 22, no existía, ahora hay Starlink. No existía señal. Pero ahora ya existe señal telefónica en exteriores del penal de Chayapalca. O sea, y la verdad a voces es que en el interior del penal hay internos que tienen, debido a actos de corrupción del INPE, teléfonos satelitales y antenas satelitales en el interior del penal. Pero lo cierto es que es un privilegio muy costoso solamente para algunos internos. Pero que si son cabecillas de bandas pueden acceder a ese Pueden privilegio. acceder, pero yo creo que definitivamente alejarlos ayuda mucho. Y te digo por qué. Porque en el penal de Chayapalca la gran mayoría de internos son
o limeños o norteños, líderes de organizaciones criminales, y sus familias sufren mucho al tener que viajar tanto con la finalidad, pero no me estoy apiadando por ellos, sino porque es mejor para una política criminal más efectiva, porque permitir que su familia con mucha facilidad los pueda visitar alimenta la logística criminal, porque la misma familia lleva las cartas, la misma familia lleva los números extorsivos, la misma familia lleva el dinero. Eso ocurre. Los mismos agentes del INPE en algunas oportunidades están interviniendo. ¿Chayamalca no queda dentro de un recinto militar? No, está al lado de un recinto militar. No está dentro de un recinto militar. No entran los militares. No entran los militares. Los militares son vecinos. Si hay corrupción adentro, es responsabilidad del INPE. Del INPE, no del penal. La existencia de un penal al lado. Chip, si entran Starlink, si entran televisores, teléfonos, lo que sea, es responsabilidad del INPE. Es exclusiva responsabilidad del INPE. Permíteme precisarte. El penal de Chayapalca está a la derecha y el establecimiento, el cuartel está a la izquierda. Son vecinos, digamos, pero no pertenecen a la misma institución. Así que todo sería estricta responsabilidad del INPE. Creo yo que deberían construirse más Chayapalcas, pero en cada una de las regiones donde existe actos de criminalidad, las alturas de Lima, las alturas de La Libertad, por ejemplo. ¿Y por qué los penales son así en nuestro país tan malos? ¿Conoces a Zapa? No, la verdad no he estado todavía en el penal de Zapa. O sea, sus áreas, las menos riesgosas, son áreas de resocialización. La gente hace agricultura adentro. Los cuartos son de 2 personas nada más y cierran a cierta hora de manera eléctrica y se apagan las luces y todo cerrado. O sea, hay otras áreas que son mucho más complicadas hoy con venezolanos, antes con ucranianos que tenían un barco con droga, que sí era realmente imposible ingresar a esos sectores, pero tiene área de resocialización. En el de acá, que también he entrado, en el de acá es, ¿sabes qué? Todos con todos y nos mezclamos a la hora del recreo y acá hacemos una universidad para seguir delinquiendo. Sí. No hay forma de cómo. La realidad penitenciaria y del penal de Tacna, por ejemplo, es que en una celda no duermen 2, 3, 4 internos. En una celda duermen 20, 25, 30 internos. Así es. En las noches los internos no se pueden parar y caminar para ir al servicio higiénico, porque de aquí al camino al servicio higiénico hay aproximadamente 30 personas echadas como sardina, uno al lado de otro. Y si caminas los pisas. O sea, esa es la realidad penitenciaria. Entonces, la política criminal de prevención, de resocialización interior del INPE, la verdad, ha fracasado. Claro, pero ningún distrito quiere tener un penal en su jurisdicción. Creo yo que lo que corresponde es que en cada región donde existen los índices de criminalidad debería de crearse un establecimiento penitenciario. Sus propios reos. Tacna no debería ser un basurero nacional. O sea, mira, y eso que me estás hablando del de varones, imagina el de mujeres que también ha entrado. Es una cosita minúscula donde vive esa gente. Así es. O sea, ¿cómo resocializo a esas personas? ¿Cómo las educo? Hay mujeres que han caído por narcotráfico, por necesidad, por robo, por necesidad, y que yo puedo hasta capacitarlas, enseñarles. No saben, hay mucha gente que no sabe leer. Sí, es correcto. No ha terminado el colegio, no ha terminado ni la primaria. Y yo los tengo ahí esperando a que pasen 5, 10, 15, 25 años para que salgan a la calle. ¿Qué posibilidad van a tener en la calle? Ninguna. Exactamente. El grado de que se reinserten en la sociedad es mínimo. Exactamente. Más con penas más altas. Permíteme contarte una anécdota, ya que me hablaste de penales de mujeres. Algo positivo de la diferenciación de los penales de mujeres con los de varones es que yo particularmente, que he visitado decenas de penales a nivel nacional, no conozco ningún penal de mujeres donde existan celulares. Y yo le pregunto, recuerdo a algunos internos, ¿y por qué en los penales de mujeres no existe? En Anexo Chorrillos 1, donde está todavía Betsy Chávez, por ejemplo, en el penal de Pocoyá de Tacna, y me dicen, lo que pasa es que las mujeres no son cómplices, entre ellas se odian, se tiran dedo y intervienen inmediatamente. O sea, cometen menos actos ilícitos que el hombre. El hombre sí hace pandillas, sí es cómplice. Sí. Ya ese es un tema ya que requiere explicación psicológica, ¿no? Bueno, no voy a hablar más de la mujer. Bueno, pero gracias por la explicación. Vamos a ver qué pasa que en la Corte, cuando empiezan a saltar los primeros casos, y si es que hay casos parecidos a los que hemos analizado el día de hoy, sobre todo te lo voy a comentar, el de Betsy Chávez. Gracias por estar acá. Sí, buenos días. Alex Choquegawa nos ha acompañado el día de hoy aquí en Radio 1.